palabras del presidente de la Comisión de Protección Social y actual jefe de la Oficina Nacional Previsional, ONP, ingeniero Alejandro Arrieta, quien nos presentará las conclusiones generales del informe para luego entrar al detalle de cada una de las reformas planteadas. Después de muchos años, de muchos meses de intenso trabajo, es satisfactorio estar frente a un auditorio como este, con el nivel de decisión que el tema amerita. Desde los comienzos del siglo XXI, el país tuvo un punto de inflexión muy importante en su performance económica. El país que vivimos hoy es muy diferente a lo que se vivió en décadas y siglos pasados. Sin embargo, los servicios y las organizaciones públicas se mantienen en viejos esquemas, y eso es de alguna manera el centro de los problemas que hoy día tenemos que enfrentar. En realidad, la gran pregunta que nos hacemos todos los días es qué hay que mejorar para que todos estos servicios estén de acuerdo al país del siglo XXI que nos espera. Y esto ha sido en parte la gran motivación que ha tenido la Comisión. Cómo construir sistemas de protección social que integren el país, que garanticen el acceso y la cobertura universal en un ámbito de equidad y de verdadera democracia. Porque en gran parte los servicios que contamos hoy día, desde la seguridad social o desde los servicios públicos natos, lo primero que vamos a encontrar es un país fragmentado. O sea, el país es fragmentado en diferentes tipos de servicios para diferentes segmentos de población. O sea, y eso es una dificultad para poder generar condiciones de igualdad y sobre todo en materia de oportunidades. Esto ha sido el gran tema de trabajo durante estos 8 últimos meses. Debo decir que han sido meses de trabajo muy intenso, y debo agradecer el trabajo de los comisionados y en particular el trabajo de la Comisión de Técnica que nos apoyó, encabezada por Álvaro Monge y demás colaboradores, pero esto no ha sido un trabajo de 6 o 7 personas, ha sido trabajo de todo un grupo muy grande de expertos que han colaborado de una u otra manera en este informe final. El informe contempla 3 secciones, una referente al sistema de pensiones, una segunda al sistema de salud y una tercera en torno al tema de seguro de desempleo. Voy a dejar a Augusto de la Torre para que exponga las conclusiones en materia del sistema de pensiones, y luego de esto nos complementa el comisionado David Tuesta, intervendrá vía web para poder hacer unos comentarios que permitan tener una idea más cabal de la propuesta. Muchas gracias. Ahora sí vamos a empezar con las exposiciones de cada uno de los puntos contenidos en el informe. En primer lugar, se detallará la propuesta de reforma del sistema de pensiones. Esta exposición estará a cargo de los comisionados Augusto de la Torre y David Tuesta, quien además ya está conectado, nos acompaña vía videoconferencia desde Madrid, ambos destacados consultores internacionales. Los recibimos con un fuerte aplauso que espero se escuche hasta Madrid. Bueno, quisiera empezar agradeciendo
muchísimo a Alejandro y a los colegas comisionados enfatizando que para mí fue un verdadero honor ser parte de este equipo de trabajo. A mí me ha tocado en mi vida profesional ser parte de comisiones de este tipo varias veces y debo decir sin temor a equivocarme que este fue la mejor experiencia. El nivel de organización de esta comisión fue fantástico, la Secretaría Técnica de un nivel profesional y técnico espectacular y la apertura, la inteligencia, el espíritu constructivo de los comisionados magnífico. Además, cuando uno es comisionado te puede darse ciertos lujos y uno de los grandes lujos que uno puede dar si nos puede llamar a cualquier experto del planeta que más sepa del tema, preguntarle, aprender de esa persona e incorporar eso en el proceso de pensamiento. De manera que la comisión se benefició enormemente de tener un acceso bastante abierto y casi ilimitado a los expertos de la OSD, a los expertos del BID, a los expertos del Banco Mundial y al mundo académico. De manera que este trabajo ha sido tremendamente satisfactorio. Tengo la impresión que soy el único extranjero en esta comisión, lo cual me hace incluso sentirme más honrado. Y tengo la esperanza de que este gran país va a tomarse el tiempo necesario para discutir esta propuesta y para encontrar un camino de consenso político para convertirle al sistema de protección social del Perú en un sistema de protección social más moderno, más adecuado a los tiempos y que tenga características de eficiencia, de viabilidad fiscal y de equidad social que creo que todos desean. El documento es muy detallado. Yo lo que voy a hacer en esta presentación es rápidamente darles una idea del modo como nos hemos aproximado a la reforma. Quisiera empezar con unas simples consideraciones de que esta reforma es necesaria. A comienzos de los 90, Perú, como muchos otros países de la región, empezó un proceso importante de reforma del sistema de pensiones. Y ese proceso hizo enormes avances que es menester preservar. Entonces me gustaría anotar los dos grandes avances que en opinión de la Comisión son los avances de la reforma de los 90. La primera fue que permitió que el país supere una gran crisis fiscal, parte de la cual estaba asociada a un sistema quebrado de pensiones. De manera que el Perú encontró un camino para formular un planteamiento de pensiones que sea fiscalmente sustentable. Y ese fue, a mi opinión, un gran cambio y eso parece que tiene que seguir, no solo que parece, sino que todo el mundo parece que coincide que tiene que seguir hacia adelante. El segundo, que es más importante incluso, desde el punto de vista del futuro, introdujo en el corazón del sistema de pensiones un componente de ahorro. Y el mundo, todo el mundo, está yendo hacia el sistema de pensiones en donde uno de los componentes más importantes es el esfuerzo de ahorro de los trabajadores. Sin embargo, han pasado ya 25 años de esa reforma. Y todos los que hicimos esas reformas en América Latina hace 25 años, no anticipamos una serie de problemas de los cuales ahora estamos conscientes. Problemas que tienen que ver con la cobertura, con la suficiencia, con la equidad del sistema, como voy a describir un poco más tarde. Estos problemas están empezando a crear grandes tensiones sociales en el mundo. Muchos países que hicieron reformas pensionales parecidas a las del Perú están ahora revirtiéndoles y volviendo a un pasado que es muy peligroso, a sistemas pensionales basados en promesas que no se pueden cumplir, porque los recursos fiscales no están ahí. Y eso está pasando en algunos países del mundo. Entonces, es necesario consolidar las ganancias de la reforma del 90 de una manera que le dé más legitimidad, mejores raíces sociales al sistema pensional. De no hacerlo, el gran riesgo que corren ustedes, como corren otros países de la región, es que las presiones sociales y políticas sean tales que el sistema se destruye o que el país regresa a un sistema amorfo, sin sustentabilidad fiscal y que termina aún más quebrado. Entonces, si no se hacen las reformas, hay que tener presente que hay ese riesgo. De hecho, ustedes ven a Argentina, ustedes ven a Polonia,
ustedes ven otros países de la región en donde este problema se discute álgidamente, de manera que el Perú no está solo en la discusión de cómo consolidar su sistema de pensiones de una manera viable. De hecho, en Perú ya han habido golpes duros al sistema de pensiones. En mi opinión personal, y creo que el de la Comisión, la Ley 95.5 le ha dado una estocada casi mortal al sistema. Le ha desfigurado completamente y ha convertido a un sistema que se supone que es de pensiones, lo ha convertido en un sistema de distribución inmediata de los ahorros, sin ninguna guía ni protección al trabajador en su vejez. Entonces ya el Perú, según las cifras que pudimos ver, desde que se pasó la que así se conoce como la Ley 95.5, el 95.5 de los peruanos retiran todos sus fondos ahorrados al momento de jubilarse. Entonces, el riesgo de que el Perú se convierta en un país de alta pobreza en la vejez, con grandes tensiones sociales, no es un riesgo trivial. De ahí la necesidad de la reforma. La presentación tiene la siguiente estructura. Primero, las principales deficiencias, poquitas láminas explicándoles las principales deficiencias del sistema actual, sin desmerecer las ganancias, las dos que mencioné al comienzo. Segundo, los objetivos generales de la reforma, y luego, una vez que estén los objetivos sentados, la reforma en su detalle y sus tres pilares complementarios que se proponen en la reforma. Un pilar de pensión básica que proteja a todo peruano, un pilar de ahorro importante, con incentivos para el ahorro y con un esfuerzo de crear una cultura nacional del ahorro, y luego un pilar mucho mejor armado para el uso de esos ahorros y también la complementariedad de la pensión básica durante la vejez y la edad de jubilación, a través de productos para el retiro más eficientes, más simples, más efectivos. Ahí tengo al final algunas consideraciones finales que tienen que ver con temas de transición y los costos de la reforma, porque toda reforma tiene sus costos y el país tiene que entender cómo se van a financiar esos costos si uno quiere la reforma. Los principales deficiencias del sistema actual, yo creo que la primera, que es muy conocida, es la baja cobertura. Pero déjenme darles lo que para mí es el dato más preocupante de la cobertura. Y es la primera frase. Solo el 14% de los trabajadores peruanos, repito, solo el 14% de los trabajadores peruanos pueden realistamente aspirar a tener una pensión en su vejez. Es decir, hay un 86% de peruanos que no pueden realistamente aspirar a tener una pensión en la vejez. Y déjenme decirles cómo se deriva ese número. Primero, se sabe que solo el 28% de la fuerza laboral contribuye a uno de los sistemas contributivos, contribuye al Sistema Nacional de Pensiones o al sistema privado de pensiones, solo el 28% de la población. Pero de los que contribuyen al sistema público, más de la mitad no logra contribuir por los 20 años que es necesario para calificar para una pensión. De manera que si se jubilan sin haber completado los 20 años, se van sin nada. Ni siquiera reciben lo que contribuyeron. Los que contribuyen al sistema nacional, al sistema privado de pensiones, a veces no pueden hacer el esfuerzo ahorro suficiente o no pueden contribuir continuamente lo suficiente para acumular un fondo de ahorro que les permita comprar una renta vitalicia y generar una pensión estable en su vejez. Eso es el otro 60%. Entonces, realistamente solo el 14% en el Perú al momento puede aspirar a tener una pensión. Eso sí es un cierto desastre nacional, digámoslo. El tema de inequidad, a mí me parece que el tema de inequidad más grande es el que les mencioné, que los que contribuyen al Sistema Nacional de Pensiones, si no logran acumular 20 años de contribución, no reciben nada, ni siquiera las contribuciones que entregaron. Ese es un subsidio cruzado tremendamente regresivo, porque los que contribuyen por menos de 20 años, que típicamente son los pobres las personas de menor educación, terminan subsidiando a los que sí lograron acumular los 20 años, que típicamente son los trabajadores de mejor situación económica.
Entonces, esta a mí me parece que es la inequidad más grande que existe en el sistema del Perú, pero hay otras, ¿no? En el sistema privado de pensiones, me parece a mí que la equidad es un tema de percepción social importante, que se lo nota en todos los países de la región, y es que la acumulación de ahorros ahora se ha vuelto más difícil porque la rentabilidad de la inversión del ahorro ha caído en el mundo. Llevamos ya varios años con tasas de interés internacionales en cero, de manera que la rentabilidad del ahorro, por definición, por las condiciones globales, ha caído, y la capacidad de contribuir continuamente no está ahí, especialmente en economías con alta informalidad como Perú, de manera que lo que siente la población es que las administradoras de fondos de pensiones están haciendo unas buenas ganancias, cobrando comisiones altas, y por otro lado los contribuyentes a los fondos de ahorro no logran acumular lo suficiente para una pensión. Y esto genera un sentimiento de deslegitimización del sistema privado. Otro gran tema actual es que hay problemas de duplicación, desarticulación y pérdida de finalidad del sistema. La duplicación más importante está entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Son dos sistemas paralelos que no se complementan entre sí. Para darles un ejemplo, si ustedes van a Estados Unidos, ustedes tienen el sistema de seguridad social y los fondos de ahorro, que en Estados Unidos se conocen como las cuentas 401k. Esos dos sistemas se complementan, porque la pensión por vía de la seguridad social se convierte como en un piso al cual se le añade el ahorro por vía individual. En el caso de Perú, estos dos sistemas son paralelos y compiten por los mismos trabajadores, por los trabajadores formales dependientes, de manera que no hay complementariedad entre los dos componentes más importantes del sistema pensional. La pensión 65 se la ve más en Perú como un sistema asistencial, más que como un componente integrado al sistema pensional. La otra desarticulación importante es la que les mencioné antes. Se ha roto la conexión entre el ahorro y la pensión por la ley 95.5, en el sentido de que uno ahorra, pero ahorra para llevarse la plata en un instante, sin horizonte, sin guía, sin estructura de cómo se va a usar esa plata, ese dinero en la vejez, levantando así la probabilidad de la pobreza en la vejez. Y por último, es un sistema pensional en donde hay muy poca, insuficiente, casi inexistente asesoría para el trabajador. La planificación del ahorro para la vejez es un tema complicado. Miren, yo tengo un PhD en economía, mi esposa tiene un PhD en economía y tenemos un financial planner, porque no tenemos el tiempo para pensar cómo organizar el ahorro para la vejez. Este es un tema que no es de poca monta, y un sistema nacional de pensiones se necesita un sistema muy vigoroso de asesoría, de información, de planificación, sin lo cual es imposible planificar el ahorro para la vejez. Y hay el problema de insuficiencia, como les mencioné, y eso ya les mencioné antes, ¿no? Insuficiencia en el sentido de que los que contribuyen al Sistema Nacional de Pensiones, muchos de ellos no logran acumular los 20 años, no se logra comprar una buena renta vitalicia, etc. Y el problema de suficiencia en parte también se debe al fenómeno de que el proceso de ahorro en el sistema pensional del Perú de ahora y de muchos países de la región es un sistema de administración del ahorro muy caro. En promedio, los sistemas pensionales de América Latina se llevan 1 a 2 puntos por ciento de la tasa de retorno del ahorro de la gente, porque es la comisión que cobra el sistema de administración del fondo de pensiones. Entonces, es un sistema muy caro y además administrado con horizontes muy cortos. Los administradores de los fondos de pensiones en Perú y en otras partes de América Latina tienen incentivos para pensar en el corto plazo nada más. Y tanto el trabajador como el administrador de los ahorros, ninguno de los dos tiene un horizonte largo de cómo ir constituyendo el ahorro
en forma consonante con la edad del trabajador. Porque una cosa es ahorrar cuando uno tiene 25 años de edad y administrar la inversión de ese ahorro cuando uno tiene 25 años de edad, y otra cosa es invertir sus ahorros cuando uno tiene 55 años de edad. Entonces, la estructura y la composición de la inversión del ahorro tiene que ir variando con la edad, con un horizonte largo, y eso no se da en el sistema actual. Entonces, los objetivos propuestos de la reforma son, primero, integrar el sistema, tener un sistema integrado en donde sus componentes se complementen entre sí y no compitan entre sí. Segundo, un sistema que preserve los avances de la reforma de los 90 y que lo haga de tal manera que pueda ayudar a mitigar de manera efectiva los 3 grandes riesgos asociados con la vejez. Hay más riesgos asociados con la vejez, pero estos 3 son los principales. El primero es el riesgo de caer en la pobreza en la vejez. Y para eso uno necesita un tipo, algún componente en el sistema pensional que prevenga, que le dé un piso a la gente para que no caiga en el abismo de la pobreza en la vejez. Y ese piso tiene que ser universal, tiene que estar disponible para todos, porque es un país en donde el ciudadano peruano quiere saber que no se va a caer al abismo de la pobreza extrema en la vejez. Entonces, el primer riesgo. El segundo riesgo ya no es casi un riesgo, es casi una certeza, de que en la medida que uno va envejeciendo, va perdiendo la capacidad física, la capacidad intelectual para seguir trabajando con la misma intensidad de cuando uno era chavalo, cuando era jovencito. Entonces, eso ya es casi una certeza. Y frente a ese riesgo, digamos, que tiene una probabilidad tan alta, es menester tener un pilar de ahorro, porque la teoría económica nos dice que cuando el riesgo tiene una probabilidad alta de ocurrir, es a saber, ir perdiendo la energía física y mental para trabajar en la medida en que uno va envejeciendo, la respuesta apropiada a riesgos de alta probabilidad es el ahorro. Entonces, todo sistema pensional tiene que tener un pilar de ahorro muy grande para este riesgo, que es lo que ayuda a suavizar el consumo cuando uno entra en la vejez. De manera que no haya caídas muy precipitosas del consumo para los hogares cuando los padres de familia se jubilen. Y para eso se necesita un pilar 2. Y el tercero es un riesgo que se ha vuelto cada vez más complicado. Y es el riesgo de quedarse sin dinero antes de quedarse sin vida. En Estados Unidos ese riesgo ya es casi como parece que el 30-40% de la población norteamericana se va a quedar sin dinero antes de quedarse sin vida. Porque una vez que uno ahorra para la vejez, tiene que administrar ese ahorro y a lo mejor uno vive un poco más largo de lo que pensaba y se quedó sin dinero a medio camino. Esto se llama el riesgo de longevidad, algo asociado con la esperanza de vida, que se ha vuelto muy difícil de predecir porque en todo el mundo la esperanza de vida está subiendo. Entonces, administrar el dinero para años de vida que son inciertos es muy complicado. Y ese riesgo se maneja de manera más apropiada cuando existen mercados robustos, bien armados, de rentas vitalicias o de retiros programados para la vejez. Y para eso está el pilar 3. El pilar 1, aquí hay un poquito de matemáticas. La idea propuesta, aquí hay varias soluciones para esto, pero la idea propuesta por la Comisión es que hay una pensión básica universal antipobreza subsidiada por el Estado. Básica. Y esto tiene que estar de acuerdo con las restricciones fiscales, porque lo que uno quiere no es necesariamente lo que uno puede. Entonces, la idea es que hay una pensión básica, de manera que la pensión del jubilado sea la suma de la pensión que puede generar con sus ahorros, más la pensión básica. Pero esa pensión básica que sería subsidiada por el Estado sería decreciente. En la medida en que la gente pueda ahorrar más y pueda generar una buena pensión, el Estado necesita subsidiar menos. Por eso ahí tienen la P es igual a la pensión autofinanciada, que es la P auto, más el subsidio del Estado. Y el subsidio del Estado va decreciendo conforme el ahorro de la gente va subiendo. Pero importantemente, el subsidio del Estado no decrece uno a uno, porque lo que le interesaba a la Comisión es que no se eliminen los incentivos para seguir ahorrando. Entonces les voy a dar aquí un ejemplo, una ilustración,
en donde, según esta fórmula, si la reforma fuese adoptada de esta manera, habrían 2 parámetros de política. Eso tiene que decirse una decisión política. ¿Cuál es la pensión, el subsidio máximo que está dispuesto a dar el Estado? ¿Y cuál es ese coeficiente que hace que ese subsidio máximo se vaya reduciendo conforme los trabajadores van ahorrando más y más? Entonces ahí tengo 2 ejemplos. Uno en el que la pensión, el subsidio máximo es 125 soles al mes, y otro ejemplo en el que la sociedad decide que el subsidio máximo sea 200 soles por mes. En el primer caso, es supuesto que el coeficiente es igual a 0.60, y en el segundo caso, creo que no alcanzo a ver con claridad. Sí, ahí creo que me equivoqué porque creo que es 40. En fin, pero ustedes pueden hacer la matemática. Lo que uno ve es que el esfuerzo de ahorro, ahí es supuesto que va de 0, hay gente que no puede ahorrar nada, hay gente que puede ahorrar algo, y ustedes ven que el subsidio va decreciendo conforme la gente va ahorrando más. Llega un punto en que ya el ahorro de la persona es suficiente para no necesitar el subsidio del Estado. Pero hay un punto intermedio en donde ahorras un poquito y el Estado no te quita completamente el subsidio. Y así se vuelve complementaria el esfuerzo de ahorro con el subsidio estatal. Si es que la gente ahorra algo y el Estado le quita completamente el subsidio, la gente no va a querer ahorrar nada. Entonces lo que la gente quiere es que en la medida en que haces un esfuerzo de ahorro, no te quite el Estado completamente el subsidio y puedes tú seguir con el esfuerzo de ahorro. Y eso se ilustra acá. Y un punto importante es que cuando se discuta, si se discute, cuál sería ese subsidio máximo para la pensión básica, sería magnífico que no lo liguen al salario mínimo. Eso crea una gran cantidad de desastres, politiza el proceso. Sería bueno que haya una manera objetiva de definir cuál es ese subsidio máximo a la luz de las posibilidades fiscales y a la luz de alguna medida objetiva de la línea de pobreza. Es así como se hace en la mayor parte de países cuando hay este tipo de subsidios. El pilar 2. Aquí hay una reingeniería propuesta de la Organización Industrial de la Administración del Ahorro. Esto tiene una serie de detalles técnicos. Si se quedan un poquito confundidos, esa era la intención. Si se quedan un poco confundidos porque hay ciertos detalles técnicos en el sistema, pero aquí les voy a mostrar en una foto para que se acuerden ustedes de los nombres, de cuáles son los componentes principales, de cómo la Comisión ve una organización de la administración del ahorro que es propiedad privada del ahorrista y que tiene que ser administrado prudentemente en el sistema. Entonces, no sé si puedo. Aquí están los afiliados, aquí están ustedes, todos los peruanos, y cada peruano tiene una cuenta de capitalización individual. Una de las cosas que la Comisión propone es que por defecto todo peruano que cumple 18 años tenga una cuenta de capitalización individual en la cual pueda ir acumulando sus ahorros. O sea, que ni siquiera tenga que registrarse o hacer cola en algún lado. Por defecto, a los 18 años tú tienes tu cuenta de capitalización individual y tú puedes poner ahí tu plata, tu abuelito puede poner tu plata, tu tío puede poner tu plata. Tú vas ahorrando en la cuenta de capitalización individual con propósitos de proteger tu bienestar en la vejez. Aquí están los peruanos. Y los afiliados, lo que ven, la idea es simplificar el sistema a los afiliados, a los que ahorran. Lo que ven ellos son unos fondos que en Estados Unidos se conocen como fondos de fecha objetivo. A mi hija, yo le hago poner sus ahorros en un fondo de fecha objetivo. Ese es un fondo que se llama Fondo 2050. La idea de ese fondo es que mi hija a los 20-50 va a estar lista para jubilarse y entonces el dinero que ella está ahorrando está invirtiendo en un fondo cuya composición, cuya manera de invertir se va evolucionando conforme ella va envejeciendo. De manera que y ese fondo tiene la idea que es en el 20-50 cuando ella se va a jubilar. Entonces los que los peruanos verían serían fondos de fecha objetivo. Habría un fondo 2030, uno 2035, uno 2040, y eso es lo que los peruanos escogen. No se hacen líos, hemos aprendido tanto en el mundo, vean lo que pasó en Suecia, por ejemplo.
hay miles de fondos y el pobre ahorrista no sabe a cuál ir. Y entonces viene un montón de gente que trata de convencerle que se vaya a este, que se vaya a este. Y nadie tiene ni el tiempo ni el interés de estar pensando en todas estas cosas. Entonces es mucho más sencillo para un sistema en donde el ahorro es mandatorio, que el ahorrista puede escoger entre fondos de fecha objetivo. Entonces, desde el punto de vista del peruano, eso es lo único que vería. No necesita ver más. Porque al peruano lo que le interesa es qué me va a llevar a dónde. Toda la maquinaria que está por detrás, a la persona de la calle no le interesa. Entonces, eso es lo que ven, fondos de fecha objetivo, y pueden escoger entre los fondos de fecha objetivo. Hay aquí una plataforma que es un nombre que a mí no me gusta, pero lo hemos llamado en el reporte la centralizadora, pero es una plataforma que tiene varios objetivos, pero quizás el objetivo más importante es va administrando las cuentas de ahorro de los peruanos, va administrando las cuentas y actúa en representación de los afiliados. Una cosa que está faltando en el sistema actual es que no hay un representante de los afiliados desde un punto de vista de la política pública. Entonces, ustedes tienen miles de afiliados pensando cada uno por su lado y nadie les representa no representa sus intereses. Entonces, esta centralizadora no solo estaría administrando las cuentas de los peruanos, la centralizadora no se queda con el dinero, porque el dinero pasa inmediatamente a los que administran inversión, a los que invierten ese dinero, que son, por decirlo así, las nuevas AFPs. La centralizadora está aquí, pero no se queda con el dinero de los peruanos, pero administra sus cuentas y tiene dos funciones importantes. Les representa a todos los afiliados frente a los fondos de inversión de esos fondos, les representa, es representante ante los que invierten el ahorro, pero también es representante ante los afiliados. Entonces les da una serie de servicios que los afiliados necesitan. Además de administrar su cuenta, les da la información, les da promueve y facilita servicios de asesoría financiera, de planificación financiera independiente, etc. Entonces, esta plataforma actúa en el interés de los afiliados. Y aquí están los administradores de los ahorros, que son obviamente asset managers profesionales, importantes, ojalá algunos de ellos sean internacionales, que administran estos ahorros por mandato de la plataforma, de la centralizadora. Y al administrar, es lo que hace el Banco Mundial. Cuando yo trabajaba en el Banco Mundial, yo daba mis ahorros y el Banco Mundial actuaba como esta señora y daba por mandato la administración de esos ahorros a los asset managers. Y ese contrato de mandato se vuelve importantísimo, porque ahí es donde seleccionas quién está administrando los ahorros de los peruanos y bajo qué parámetros. Otro componente del sistema es que aquí hay un comité de notables, y este comité de notables es el que más o menos configura este fondo de fecha objetivo para los trabajadores. El comité de notables es el que va a decir, para los trabajadores nacidos entre 1960 y 65, un fondo de fecha objetivo que tenga una composición racional sería este. Y una de las cosas importantes que este comité de notable determina es las clases de activos en los que podría estar invertido ese dinero. Entonces piensen de esta manera. Una clase de activos sería bonos corporativos locales, nacionales, emitidos por compañías peruanas. Una clase de activos. Otra clase de activos podría ser acciones del mercado de valores de países avanzados. Otra clase de activos podría ser bonos corporativos de compañías en países avanzados. Otra clase de activos podría ser bonos soberanos de países avanzados. Otra clase de activos podría ser bonos soberanos locales. Entonces, este comité decide cuáles son las clases de activos que van a componer ese portafolio. Y decide además cuál va a ser la trayectoria en la medida en que la persona que esa generación, que ese cohorte va envejeciendo, cómo va a ir cambiando las proporciones en las cuales su ahorro está invertido en estos activos. Y esto de aquí es lo que da pie acá. Y esto de aquí es lo que organiza la inversión de los ahorros por parte de las gestoras de carteras de inversión, les llamamos en el reporte, pero serían las nuevas AFP. Algo sobre la centralizadora está aquí, puede ser una entidad privada, regulada,
un monopolio regulado, lo que los norteamericanos llaman un utility, que es una plataforma, como la autopista para todos los demás, aparte de ser, perdón, algo pasó acá. Administra cuentas y representa el interés de los afiliados, como ya lo dije, y es la que se relaciona con los afiliados. Los afiliados no tienen que estar explorando miles de fondos y un montón de asset managers. Los afiliados le dicen a la centralizadora, yo quisiera que mi plata esté con este asset manager, con este administrador de fondo de pensiones y en este tipo de fondo. Pero una cosa interesante es que vamos a llegar allá, hay esta cartera de referencia que es la que genera el comité de notables, y esta cartera de referencia es contra la cual se va midiendo el desempeño del fondo. Entonces todo el mundo va a saber, yo estoy en el fondo fecha objetivo 2035 y voy viendo la rentabilidad de mi ahorro, lo voy comparando con esta cartera de referencia que creó el comité de notables. Y entonces tengo un comparador que es razonable. No le estoy comparando con lo que pasó ayer en el mercado de valores, con lo que pasó mañana, con el siguiente trimestre. Le estoy comparando con un portafolio de inversiones que tiene sentido. Y voy comparando cómo se desempeñan mis ahorros con respecto a ese punto de referencia. Hay las nuevas AFPs, estas gestoras de cartera de inversión, ellos no se relacionan directamente con el afiliado. Ellos reciben los ahorros por mandato y lo administran en unas cosas que se llaman feeder funds, fondos madres, que son las clases de activos que fueron determinadas por el comité de notables. Ese es un tema técnico, podemos conversar un poco más tarde después, pero facilita todas las cosas. Además, el afiliado no necesita saber esto. El afiliado lo único que necesita saber es que su dinero está en el fondo 2030 y que tiene una manera clara de medir el desempeño de ese fondo y el desempeño de ese fondo en comparación con un benchmark o con una cartera de referencia sensata. El punto clave es que aquí es donde se caen las comisiones. Porque esa plataforma centralizadora entrega los ahorros a estos asset managers en licitación pública y entra un contrato de mandato con ellos, y en ese contrato de mandato se deciden las comisiones. Entonces yo he hecho un cálculo de servilleta muy sencillo. En este momento en Perú hay 40.000 millones de ahorros acumulados de los trabajadores. 40.000 millones. Si se contratasen, creo que el número que tengo ahí es como que 6 o 5 asset managers internacionales o nacionales de entre las AFPs actuales, quien quiera que gane la licitación. Si se contratasen 6 de ellos, cada ellos estaría manejando un monto de ahorros importantísimo, 6.000 millones de dólares. Entonces ellos te van a ofrecer comisiones bajísimas para poder administrar eso. Entonces en el momento de la licitación y del mandato es donde uno consigue una gran baja de comisiones. Y la Comisión de Protección Social estima que el Perú podría tener un sistema de administración del ahorro con comisiones que no excedan el 0.6% del ahorro, que sería una gran ganancia para el afiliado. Hay una opción por defecto, esto es importante. El peruano tendría el derecho de escoger su asset manager, le dice a la centralizadora, a la plataforma, yo quiero irme con este asset manager. También puede escoger su fondo de fecha objetivo. Si no le gusta el 2030, puede escoger el 2050 o el 20, si quiere ser menos o más riesgoso, va a escoger uno que no corresponda a su edad. Pero si no quiere darse el trabajo, sus ahorros van al fondo de fecha objetivo que le corresponde por su edad y entra en piloto automático. Y el trabajador va a recibir cada mes su estado de cuentas, la comparación con el benchmark, va a saber lo que está pasando, va a tener su asesor financiero que le va a decir, mira, a lo mejor tienes que ahorrar un poco más si quieres jubilarte más joven. Va a poder ir planificando las cosas, pero sus ahorros van a estar administrando por profesionales de calidad internacional, bajo un sistema que hace sentido, con horizontes largos y concentrado en su jubilación. Pero el sistema también sugiere que haya incentivos estatales
para estimular el ahorro, para crear una cultura nacional del ahorro. Y porque de todos se espera un esfuerzo de ahorro, no importa si son pobres, aún el pobre puede ahorrar algo. Pero hay dos incentivos que se sugieren. Uno es un pequeño subsidio para los jóvenes. El aporte ahora es 10% del ingreso. Nosotros creemos que ese aporte no debería bajar porque necesitamos pensiones. Más bien, todos deberían estar obligados a aportar, incluyendo los trabajadores independientes. Pero para los jóvenes, el Estado les podría subsidiar una parte de ese 10%, con lo cual se facilita la entrada del joven al mercado de trabajo y se reduce la informalidad, porque ese subsidio estaría disponible a los formales e informales, no habría ninguna diferencia. Y quizás el Estado podría considerar ser un pequeño matching para los trabajadores de bajos recursos. Si tú ahorras de 1 a 10, yo te contribuyo a tu cuenta una cantidad parecida. Si ahorras más, te voy bajando mi contribución emparejada. Finalmente, el pilar 3, ahí lo que se necesita es un mercado más robusto, más transparente, más asequible de mercados de productos para el retiro. Y hay dos grandes productos para el retiro en estos sistemas. Bueno, ya tenemos la pensión básica de que hemos hablado antes, la renta vitalicia es el otro producto y el otro producto es el retiro programado. Para la renta vitalicia, la propuesta propone algunas cosas que deberían ayudar a mejorar el mercado, a simplificarlo, incluyendo una opción por defecto y el apoyo al desarrollo del mercado de rentas vitalicias. El Estado tiene que jugar un papel importante en el desarrollo de ese mercado, de lo contrario ese mercado no se desarrolla. El único mercado de rentas vitalicias decente que tenemos en la región, mucho más profundo, es el de Chile. Y en Perú ya empezó a desarrollarse, pero la ley 95.5 lo acaba de matar. Entonces hay necesidad de estimular y pensar en el desarrollo del mercado de rentas vitalicias y en su supervisión. Y los esquemas de retiro programado también, para los que no pueden comprar rentas vitalicias, deberían estar disponibles, deberían ser simples, etcétera, etcétera. Y no quiero pasar mucho tiempo acá porque ya no tengo mucho tiempo. Consideraciones finales. Este sistema obviamente está apropiadamente supervisado y regulado. La superintendencia, la SBS le llaman acá, supervisaría a todos los jugadores importantes, a los gestores de carteras, a las compañías de rentas vitalicias, a los asesores financieros, a la centralizadora o a la plataforma. Y el Banco Central del Perú tendría que tener una opinión desde el punto de vista de la política macroprudencial sobre las inversiones externas del ahorro y la proporción de esas inversiones externas que necesitan estar cubiertas contra el riesgo de moneda. Eso es importante porque tiene muchos beneficios para el desarrollo del sistema financiero y vale la pena pensar en esos temas con cuidado. El costo del sistema en Perú no sería muy caro. El costo más importante es el desmontaje del Sistema Nacional de Pensiones y la pensión básica, perdón, ahí me olvidé de poner la pensión básica, pero como el Sistema Nacional de Pensiones en Perú no tiene problemas porque muy pocos contribuyen 20 años. Entonces el Sistema Nacional de Pensiones de Perú no da muchas pensiones, entonces no está mal, entonces no es muy difícil desmontarlo. Transiciones, lo que estamos haciendo ahora, discusión abierta, franca de la propuesta de reforma en todos los lados que amerite, en la academia, en el mundo político, en la industria, con las autoridades, etcétera. Habría que dimensionar los incentivos estatales y sujetarlos a las restricciones fiscales o quizás anunciar un cronograma para los siguientes 10 años porque no se puede hacer nada al momento, los bolsillos fiscales no permiten, etcétera. Dimensionarlos, preparar los cambios legales, institucionales y regulatorios para implementar los cambios propuestos en el Pilar 2 y en el Pilar 3 y testear con planes pilotos modalidades para ayudar a que la gente ahorre. Una de las propuestas que tenemos es que se facilite para que la gente ahorre también por vía del gasto. Por ejemplo, cuando me toque pagar mi cuenta de telefonía celular, puedo poner ahí un pequeño dinero que va directamente a mi cuenta de capitalización individual. Entonces, facilitar el proceso de ahorro, no solo a través del ingreso, sino a través del gasto. Todo esto preparado, todo esto discutido en una segunda fase se podría implementar. Ahí está el resumen de lo que he dicho para su propio consumo. Muchas gracias. Los dejamos con David Tuesta. David, buenos días, te escuchamos todos.
como mencionaba al final, y quizás esta puede ser un poco el enganche con la finalización del comentario de Augusto, es el tema de este debate que ha iniciado el gobierno a partir de esa propuesta independiente. Esta es una propuesta que para nada compromete al gobierno actual respecto a lo que finalmente vaya a ser, esperemos, una reforma que se ponga en marcha, ¿no? Ya se han señalado varios de los problemas que existen en el sistema de pensiones, que yo creo que son urgentes a abordar, ¿no? Todo el tema de fragmentación del sistema que al final lleva a resultados de carácter ineficiente, porque no se termina brindando finalmente una pensión amplia a la población, unos problemas de amplia inequidad desde cualquier punto de vista, tanto por aquellos colectivos que están completamente desamparados dentro de lo que significa la protección social, pero también inequidades desde el punto de vista contributivo, ¿no? Vemos situaciones en las cuales personas contribuyen de manera similar en un sistema de reparto, en un sistema de ahorro privado, y al final se producen resultados distintos, simplemente por estar en dos sistemas diferentes, ¿no? Y esto también recae dentro de una situación evidentemente, de falta de asesoría, ¿no? Por parte del Estado. Acá hay una falla clara donde el Estado debiera intervenir, donde tenemos una demanda, en este caso los afiliados, ¿no? Que se encuentran insuficientemente informados, ¿no? Respecto a cómo funciona el sistema, y nadie les dice cómo es cuál es lo que más les conviene, ¿no? Nadie les informa en el momento que se registran, por ejemplo, a participar en el Sistema Nacional de Pensiones, que existe una alta probabilidad, ¿no?, de no recibir una pensión, ¿no? Actualmente 2/3 de los que contribuyen no recuperan absolutamente nada. ¿Y dónde está el Estado para informarles y detenerles o decirles, o que firmen, ¿no?, que tienen esa probabilidad de encontrarse en una circunstancia de este tipo? Entonces, de alguna manera, este esquema que ha presentado Augusto, donde se incorpora una plataforma, un representante de la demanda, pues creemos que puede ayudar a solucionar este problema de gran abandono, vamos a llamarlo así, que tiene el afiliado, sea en el sistema público y también en el sistema privado, en cuanto a su interacción en el mercado, con una oferta perfectamente organizada, ¿no? Eso es indiscutible. Hay una oferta perfectamente organizada, ¿no? Son 4 FPs que no tienen nada de comparar con el resto de desinformación, por más que se les dé una serie de detalles que también es insuficiente. No sé si Augusto lo ha comentado, respecto a nadie tiene idea respecto a cuál va a ser la pensión que va a recibir. Es la verdad, y eso es algo que también intentamos con esta propuesta que se corrija. En la presentación de Augusto no ha podido ir con mucho detalle. Este es un documento de más de 300 páginas que entiendo que se va a hacer público y que requiere una discusión detallada. Por tanto, toda esta situación que ha comentado Augusto al final lleva a una situación de que hay una falta de cumplimiento del contrato social, ¿no? Contrato social en el cual, de acuerdo a la Constitución, uno busca asegurar que las personas estén suficientemente asegurados en la etapa de vejez, en la cual una de las etapas altamente vulnerables, porque ya no se generan recursos, y sin embargo no se brinda ese apoyo. Entonces, con esta propuesta, con la mejor de las intenciones, buscamos brindar un esquema respetando las condiciones de orden macroeconómicas que tiene el país, preservando la idea del ahorro privado como ente central, ¿no?, de respeto, digamos, al esquema, digamos, del ahorro de las personas, ¿no? Y dentro de esta combinación entre ahorro privado y subsidiariedad, para asegurar que nadie se quede sin una pensión, también proponemos un cambio de organización industrial, ¿no? Una organización industrial muy criticada, quizás no en sus puntos esenciales, digamos, en lo esencial, efectivamente ha contribuido todo el esquema de las FPs a brindar un soporte muy importante y relevante a generar ahorros en el futuro con rentabilidades reales que hay que subrayar, que han sido importantes para aquellos que han tenido la oportunidad en este mercado laboral de ahorrar, pero con elementos que evidentemente son insostenibles en las situaciones actuales, ¿no?, políticamente hablando,
en los cuales con todos estos resultados que se vienen generando en cuanto a pensiones, pues no tiene peso o viabilidad, digamos, que se presenten al mismo tiempo ROEs o rentabilidades de utilidades de las empresas de 2 dígitos consistentemente de forma histórica, ¿no? Que son la envidia de muchas industrias en el mundo, ¿no? Que vienen de la mano de comisiones que también son bastante altas comparativamente hablando con otras, que en documentos se exhiben comparativas, ¿no? Donde entre esquemas, digamos, de ahorro privado, pues van entre 0.1 y 0.6 ¿cómo se llama? Del saldo, cuando acá se cobra casi 1. Pero lo que es interesante es que, y eso a mí yo lo he visto como una tendencia que ha ido progresando, que algunas AFPs han empezado a entender esta situación, ¿no? De hecho, hemos visto ya propuestas, ¿no? Recordarán hace algún tiempo, Prima propuso un esquema de competencia donde participaran otras instituciones financieras, que yo creo que también vale la pena discutir, comentar, que es parte justamente de este debate y próximos que pueden haber en el futuro. AFP Integra ha propuesto una comisión por gestión, ¿no? Que indican que pueden bajar hasta 0.7. Entonces, hay 2 al menos que se ve que están entendiendo esta situación, esta dinámica, ¿no? Entonces, hay un tema ahí de economía política que creo que es importante discutir y no hay que negar esta conversación. Esta conversación se tiene que dar para la supervivencia del sistema. Augusto mencionaba de manera muy clara el tema de la estocada mortal al sistema. Prácticamente con esa estocada, ya ahora, el día de hoy, falta un pasito nada más para que se diga, como ya han circulado algunas propuestas, que, ¿saben qué? Que el sistema de pensiones sea completamente voluntario para todo el mundo, ¿no? Hay algunos, incluso he visto algunos artículos de prensa, algunos economistas incluso prestigiosos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que, el gran riesgo, que nos quedemos sin sistema de pensiones por no actuar. Entonces, este gobierno, o sea, no actuar, ¿no? Pues sería, por parte del gobierno que fuera, sería irresponsable o ingenuo, ¿no? Y yo estoy seguro que este gobierno no lo es, y de hecho, haber convocado una comisión independiente, haber puesto este documento en discusión, es una prueba o es un punto relevante de que este gobierno es responsable y que está dispuesto a poner justamente todo este tema en debate. Yo creo que es muy importante discutirlo. Yo creo que esta es una primera etapa, una primera reunión, pero yo creo que deben haber muchas más, ¿no? En diferentes foros, ¿no? Yo creo que es importante que se estudie con mucho detalle todo lo que se indica en este documento, y que al final, pues, entre los diferentes actores, pues ojalá se puedan tomar las decisiones y reformas que sean convenientes para el Perú. Nosotros con mucha humildad presentamos desde una posición técnica lo que creemos debe ser esta reforma. No obstante, como bien lo sabemos, al final lo que finalmente se termina proponiendo no solamente depende de lo técnico, ¿no? Hay un ámbito político y por tanto de esa confluencia yo creo que esperemos que surja en un plazo razonable una reforma adecuada al menos en este campo de las pensiones, que es lo que estamos discutiendo en este momento. Y nada más, dejo espacio para las sesiones que siguen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hoy mismo iniciamos ese camino, con el primer panel que profundizará en aquello que acaba de ser expuesto, la propuesta de reforma del sistema de pensiones. Para ello, pido recibir con un fuerte aplauso a Giovanna Prialé, economista y presidenta de la Asociación de AFPs. Giovanna, ¿estás por acá? Ahí está. A Javier Poggi, en representación de la Superintendencia de Banco y Seguros. Y a David Kaplan, del Banco Interamericano de Desarrollo. Conducirá esta primera mesa el reconocido periodista Jaime de Altaos. Jaime. Bien, entonces vamos a dar inicio a este panel de comentarios. Giovanna, tú podrías comenzar, por favor. Son 5 minutos
por persona la primera vuelta y luego hay 5 minutos en la segunda vuelta. O sea que les ruego, por favor, atenerse al tiempo. Sí, muchas gracias. Bueno, se nos ha cortado el tiempo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Economía y Finanzas por esta cordial invitación. Sin duda nos hubiera gustado poder tener el documento para poder revisarlo y alcanzar algunas cifras que son números que yo creo que le faltan a la comisión y que han traído como consecuencia que buena parte del diagnóstico y en consecuencia también de las propuestas terminen siendo pues de repente no del todo aplicables porque el impacto a la solución del problema resulta siendo nulo o porque supone un franco retroceso en lo que nosotros ya hemos avanzado a la fecha. No obstante, sí creemos que hay un espacio y una oportunidad de mejora, tanto para el sistema privado de pensiones, pero sobre todo para nuestro país. Porque efectivamente, como ha señalado Augusto, se trata de que un grueso de la población hoy día no tiene cobertura de pensiones. Y nosotros creemos que efectivamente se tiene que lograr una reforma pensionaria que logre alcanzar que esas personas tengan derecho a lo que hoy día un segmento más pequeño de la población no tiene. A diferencia de lo que señala un medio de comunicación el día de ayer o antes de ayer, las AFPs no estamos ni asustadas ni preocupadas por esta reforma. Al contrario, estamos comprometidos con el ciudadano porque nosotros sabemos desde hace años que nuestra función es servir al afiliado. Y claramente, si el tiempo me da, obviamente voy a poder enseñarles todo lo que hemos venido avanzando y por supuesto estamos más que comprometidos con las propuestas de reforma que se alcancen a partir de esta discusión. Brevemente quisiera por favor pasar unas cuantas láminas que están ahí, si me permiten. ¿Sí? Muchas gracias. Como primer comentario, lo primero que nosotros quisiéramos decir es que no hay vuelta atrás. Parece que nos hemos olvidado que hace poco de menos de 20 años estuvimos enfrentando un problema muy serio en nuestro país. Los que son acá jóvenes tal vez no tendrán memoria, pero nosotros sí recordamos lo que era el Instituto Peruano de Seguridad Social, que lo que hacía era ¿qué cosa? Era el botín de los gobiernos de turno que se llevaba el dinero que era parte del ahorro de los trabajadores de más de 40 años de esfuerzo y al final terminaba pagando migajas a los pensionistas o a los afiliados de ese momento. El sistema privado de pensiones ha logrado muchas cosas, como señaló Augusto, pero tal vez la más importante que yo quiero remarcar en estos breves minutos es la intangibilidad de los fondos de pensiones. Eso que hace que hoy día el dinero de todos los que estamos en esta sala y el dinero de aquellos que han logrado aportar al AFP sea protegido, de manera tal que si algo sucede con la AFP, cosa que evidentemente está protegida por la regulación de la superintendencia, ese dinero no se pierda. Es por ello que ese es un atributo que los peruanos no estamos dispuestos a perder. El esquema que propone esta comisión de centralizar la recaudación es un esquema de alto riesgo, porque no sabemos si este esquema de centralización puede ser de carácter privado o, como se señaló en la lámina, de carácter público. Y eso, en un gobierno que tiene un fuerte apetito de gasto fiscal, podría traducirse definitivamente en una potencial nacionalización de los fondos de pensiones. Es por ello que nosotros creemos que no podemos perder lo avanzado. Es cierto, hoy día los fondos de los 6 millones de afiliados representan cerca del 22% del Producto Bruto Interno, pero ese es el dinero de todos y cada uno de ustedes. Y el rol de las administradoras de fondos de pensiones no es otro, sino administrar bajo la figura de fiducia ese dinero y lograr que la rentabilidad que hoy día obtiene un trabajador afiliado al momento de jubilarse le permita alcanzar una pensión que le dé calidad de vida. Hoy día, las cifras y los números del sistema privado de pensiones son públicas. Una persona que se jubila tiene 50% de su fondo de pensiones que es aporte y 50% que es rentabilidad. Y lo segundo importante, si nosotros comparamos hoy día las pensiones del sistema privado respecto a las del sistema público, observamos una diferencia fundamental que no engaña a nuestra vista. La pensión de jubilación es 40% más alto en el sistema privado versus el sistema público, a pesar de que hoy día en el sistema privado de pensiones no existe pensión mínima. En segundo lugar, en el caso de pensión de invalidez, la pensión de invalidez que ofrece el sistema privado de pensiones es el triple de lo que ofrece hoy día el sistema público de pensiones.
Y en el caso de la pensión de sobrevivencia, la diferencia es aproximadamente del 52% por sobreviviente. Y esos números que yo les he traído hoy día acá no es el resultado de sentarme a trabajar solamente en la Asociación de FPS. Yo vengo trabajando el tema de defensa del consumidor desde el año 1992. Y el producto de estas cifras es el trabajo de recorrer las calles y de escuchar a los ciudadanos. No quiero ser abusiva con el tiempo, sé que ha transcurrido mis 5 minutos porque lo estoy mirando desde acá, así que me voy a detener en ese momento para hacer el paso y continuar en la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Javier Poggi, por Sí. favor, de la SBS. Muchas gracias por la, ¿se escucha? Por la invitación. Igualmente, sin el beneficio de haber tenido acceso al informe que recién se hace público, mis comentarios van a ser una primerísima reacción a lo visto aquí en el PPT, y estoy seguro que en la comisión, en el informe de la comisión habrá muchísimo más detalle que analizar y comentar. Quizá una primera cosa que hay que mencionar es que yo coincido plenamente con la motivación que expuso Augusto al principio sobre la necesidad de la reforma. Suscribo eso al 100%, y la necesidad de preservar lo avanzado y lo positivo y modificar donde es necesario. Coincido en gran medida también con algunas de las principales deficiencias que se han señalado, y creo que hay que poner muchísimo acento en el tema de la cobertura baja, ¿no? Ahí hay una coincidencia total. Cobertura no solamente porque estar incluido en un sistema, sino aún cuando estás incluido probablemente no se generan pensiones adecuadas, y en gran medida, y creo que eso hay que mencionarlo, eso responde también a características de la economía en general que opera en un entorno de informalidad. No es el sistema mismo el que hay que modificar y remodificar muchas veces pensando que va a producir un resultado diferente, cuando el tema es que opera en un entorno que requiere otro tipo de aproximación. Yendo ya más a la propuesta, de la manera como ha sido presentada, todo está integrado, digamos, en la parte de cómo mejorar la cobertura y algunos elementos de la estructura organizativa que soporta un nuevo esquema. Yo quisiera separar un poquito esas dos cosas para entenderlas bien. En primer lugar, la parte de mayor cobertura. Ahí lo único porque un poco la idea aquí es empezar a generar debate y discutir. Siempre habrá maneras alternativas de aproximar, y estoy seguro que el informe debe haberse discutido en un menú de posibilidades para arribar a algo de que es superior al resto de posibilidades. Me preocupa un poco, digamos, que uno quisiera que los ciudadanos hagan su mayor esfuerzo por construir su pensión, y el rol del Estado debería ser complementario para aquellos que no tienen capacidad, y no es que no quieran, sino que no pueden. En ese sentido, digamos, resulta claro que en el gráfico que presentaba Augusto, en el origen, donde no hay ningún esfuerzo de ahorro, se provee una pensión, y ahí hay que tener mucho cuidado con una identificación adecuada de que esa gente efectivamente no puede hacer ningún esfuerzo de ahorro. Hoy día eso está más o menos focalizado en pensión 65, y hay una manera quizás de identificar personas que están en extrema pobreza, probablemente cumplen con ese criterio. Pero luego, cuando yo veo el gráfico, no me queda claro cómo controlamos que no pueda haber un abuso de los subsidios del Estado, porque ahí puede haber gente que perfectamente o son independientes o operan en la informalidad, tienen capacidad de ahorro, pero simplemente prefieren no ahorrar. Y sin embargo, con un pequeño ahorro, serían beneficiarios de un subsidio del Estado. Entonces, ¿cómo controlamos que no haya un abuso de los recursos del Estado? Y complementándolo con la parte posterior, si entendí bien, hay un esquema de matching contribution que se plantea en este pilar 2, pero también cómo controlamos a quién le otorgamos el matching. Puede ser que hay gente que tiene capacidad de autofinanciar una pensión y no necesita
y gente que sí lo pueda necesitar, porque no tiene suficiente capacidad de generar ahorro. Entonces, cuando uno piensa en sostenibilidad fiscal y cuando uno piensa en que no se trata de otorgar beneficios abiertos, sino que la idea central es que la gente construya con su esfuerzo su pensión futura, y ahí donde no pueda el Estado venga con un rol complementario, esos elementos habría que controlarlos mejor. Y solamente para graficar un poquito cómo podría ser eso, de repente puede haber, sí, en el origen, con una identificación adecuada, el que no puede ahorrar recibe una pensión 65, pero podría pensarse en algo que establezcan objetivos, digamos. Si uno hiciera una cantidad de aportes, suelto un número por decir cualquier cosa, 240 aportes, de tal cantidad, el Estado te puede dar una pensión de determinado nivel. Si por el contrario ahorra un poco más, 240 aportes, el nivel es un poco más alto, el Estado puede dar una pensión un poquito más alta, y luego de ahí en adelante probablemente la gente construirá o autofinanciará su pensión. Entonces, habría alguna mejor definido que hay un esfuerzo mínimo que realizar para tener un beneficio del aporte del Estado. Mi segundo set de comentarios vendría a la estructura de la organización que da soporte, pero como ya me excedí de los 5 minutos, lo dejo para la segunda ronda. Muy bien, muchísimas gracias a Javier Poggi de la Superintendencia de Banca y Seguros, David Kaplan del Banco Interamericano de Desarrollo. Por favor, su turno. No, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y una felicitación para la comisión. Quisiera empezar un poco con uno de los comentarios de David Tuesta, que esto es parte del contrato social. Y en este contexto es tan importante fomentar un diálogo social buscando un acuerdo realmente de país. Desde el BID hemos apoyado estos procesos en varios países, Chile, El Salvador, Jamaica, Panamá y ahora en Perú. Y sin lugar a dudas, este tipo de análisis técnico, este informe con propuestas concretas es un gran aporte a ese diálogo. Buscando un poco, un elemento realmente a destacar de este informe es su integralidad. ¿Y a qué me refiero? En primer lugar, solamente hablando del sistema de pensiones, a veces una reforma de pensiones solamente se trata del pilar contributivo, poner una pensión no contributiva. Dentro del sistema de pensiones es un informe que abarque todo, ¿no? Varios pilares no contributivos, la organización industrial, la regulación. Entonces, la integralidad como propuesta de pensiones es fundamental y más ampliamente hablando, enmarcando todo en un sistema de protección social. El mismo informe, después habrá sesiones de seguro de desempleo, de sistema de salud. Esa integralidad es algo realmente a destacar y un poco a defender después en las conversaciones o el debate después. Un poco viendo el diagnóstico, creo que el diagnóstico es muy sólido, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Muy rápidamente. Es un sistema fragmentado, con baja cobertura, con problemas de adecuación o de suficiencia, con comisiones altas, con costos altos, con falta de alineación de incentivos para la inversión adecuada de los recursos. Y Perú, igual que muchos otros países, con los cambios demográficos que cada vez van a ejercer mayores presiones sobre las finanzas públicas, Perú, igual que muchos otros países, tiene que buscar la manera de adecuar su sistema. Y otra vez estoy seguro que este informe es un empuje en la dirección correcta. Muy rápidamente, ¿cuáles son algunas de las propuestas? Y por supuesto, se propone un sistema mixto con un pilar solidario universal y con la eliminación de esa fragmentación. Es parte de las propuestas. También se propone aumentar el ahorro, en parte por el lado forzoso, ¿no? La incorporación de los independientes al esquema obligatorio, pero también por
la vía del fomento al ahorro voluntario, un poco toda una reorganización de la organización industrial y reducir comisiones. Y muy brevemente sobre esos puntos, igual seguramente casi se me acaba el tiempo, partiendo con igual lo principal, que es un pilar solidario universal. Desde nuestra publicación Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, hemos pensado que es una muy buena idea construir un sistema sobre un pilar universal y solidario. Lo único que destacaría sobre ese punto es, no es tan fácil como ponerlo, sino todo un diseño de la institucionalidad, cómo se actualizan los parámetros en el tiempo, quién revisa, cuál es el esquema de financiación, que seguramente hay detalles en el informe. Así que, suponiendo que se me acaba este tiempo, el pilar universal solidario creo que es fundamental, y con el tiempo habría que debatir exactamente cómo se administra, cómo se actualiza en el tiempo, y por supuesto la financiación que no es trivial dado los cambios demográficos que van a duplicar, triplicar los costos de este tipo de pensión no contributiva en el tiempo. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a David Kaplan del BID. Vamos entonces a la segunda vuelta. Giovanna, brevemente una pregunta. Has criticado esta idea de una entidad centralizadora que podría convertirse en un botín político. Me parece un apunte interesante, pero de otro lado la propuesta, digamos, aumentaría tremendamente la cobertura de las propias AFPs, que ya no se llamarían AFPs, tendrían otro nombre, porque todo el mundo tendría una cuenta individual obligatoria. Entonces es una revolución en el sistema, es un cambio total. ¿Eso qué te parece? Es decir, ¿te parece interesante, viable? Las AFPs tendrían mucho más negocio, claro, ya no manejarían la administración. El argumento para no manejar la administración es que ahora están ganando unas comisiones muy altas, mientras y tienen unas utilidades muy grandes que no están asociadas, digamos, a los rendimientos de los fondos. Entonces, ¿cómo ves esa, digamos, qué apreciación te da el conjunto de la propuesta? Mira, te agradezco mucho la pregunta porque eso me permite, dado que el tiempo es tan corto, ¿no?, pasar rapidísimamente a lo que nosotros consideramos, y ahí coincidimos con David, probablemente con Augusto, en los elementos básicos que debe tener una reforma de pensiones. Pero evidentemente hay algo que hay que tomar en cuenta, ¿no?, que son las restricciones que tenemos hoy día, sobre todo desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos, como bien han mencionado ustedes, un envejecimiento de la población, y eso se explica por la baja tasa en la fecundidad de las mujeres, que ya todos hemos estudiado, pero también porque hay un incremento de la esperanza de vida. El segundo factor fundamental, que no se ha tocado tampoco en el informe, y me imagino que en el detalle debe estar, es la presencia tremenda que nosotros tenemos de la informalidad. Y el tercer punto es que tenemos pues un aparato fiscal, un gasto fiscal que tiene ahora enfrentado un bajo nivel de recaudación. Entonces, ¿cuánto cuesta esa reforma? ¿De dónde vas a sacar los recursos para poder implementarla? Es un tema que se tiene que analizar, para responder a tu primera pregunta. Pero lo otro es respecto al tema puntual. Las herramientas de política pública deben responder a los objetivos que nosotros tenemos como país. Ahí coincidimos. Evidentemente la solidaridad se tiene que dar porque no es posible que un país tenga ancianos en pobreza. Eso estamos claros. Nosotros creemos que ahí se tiene que trabajar el tema de la pensión mínima, y por supuesto que para eso tenemos que trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero también con el Ministerio de Trabajo, y también formas creativas público-privadas a través de las cuales se pueda lograr ese objetivo para el segmento de la población de bajos ingresos. Pero bien lo han mencionado, existe una capa de los trabajadores de ingresos medianos que son de repente informales, como los llamamos nosotros, o independientes, si no contribuyen, y que requieren tener aportes obligatorios, pero también voluntarios, porque si no, con ese 10% que hoy estamos contribuyendo y con una laguna de aproximadamente 25 años o 20 años solamente de cotización, probablemente lo que encuentras es que no llegas a una pensión que es la que tú quisieras tener.
Tercer punto, y ahí coincido perfectamente con lo que dijo Augusto, y yo vengo recorriendo las calles hace años. Necesitamos concientizar a la población sobre la importancia del ahorro, porque es el trabajador independiente el que sí tiene capacidad de ahorro en los mercados Nicache, en Villa Salvador, en San Juan de Lugano, en Chancombas, en Caraballo, que sí podría contribuir a su fondo de pensiones dejando la fuerza para que el Estado se concentre únicamente en la población de bajos ingresos. Y cuarto punto, comisiones competitivas. Evidentemente, las comisiones tienen que ser competitivas para que desde el punto de vista de inclusión financiera no se convierta en una barrera en la entrada. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo vemos nosotros? Ligeramente diferente al planteamiento que han hecho, ¿no? Nosotros creemos que tenemos 3 tipos de trabajadores por nivel de ingreso, bajos, medios y altos, pero tenemos ingresos que en lugar de ser formal, son inestables y estables. Pónganse ustedes a pensar en el caso de un médico o de repente en el caso de un periodista. Puede tener un ingreso medio o un ingreso alto, pero probablemente es inestable porque su situación laboral hace que no tenga un empleo necesariamente dependiente en planilla. Y ahí en esa gráfica muy rápidamente lo que planteamos es, la persona de ingresos altos, ingresos estables, se puede financiar con los aportes obligatorios. El grueso de la preocupación y donde tenemos que lograr mover a la población es en la población de ingresos medianos y altos pero inestables, que sí tiene que ser consciente de que la constitución de su ahorro para la jubilación depende de él y del esfuerzo que él haga desde ahora. Y finalmente, en el caso de los ingresos bajos e inestables, sí creemos en el componente de la solidaridad. Y con eso no me voy a escapar de la pregunta que me has hecho relacionada con el tema de la comisión. Efectivamente, la comisión es un componente importante porque es el precio que nosotros sacamos de nuestro bolsillo para pedir a la administradora de fondos de pensiones que nos administre nuestro dinero. Ese dato es un dato público y lo que nosotros podemos encontrar es que hoy día ya existe un ente centralizador que se creó en el año 2008, se hizo obligatorio en el año 2012 y lo que se observa es una relación directa entre el número de empresas que se comienzan a afiliar a este ente centralizador que se llama FPNet y la reducción en las comisiones. La última licitación, como ustedes pueden apreciar en el gráfico, ha continuado la tendencia decreciente que ya se viene dando en el sistema privado de pensiones. Nosotros seguimos trabajando en el tema de la reducción de comisiones y esa se tiene que seguir dando. Pero ¿por qué no creemos en el esquema de la centralización tercera o en crear un nuevo ente centralizador? Porque ya existe un ente centralizador que es privado. Ya existe un ente centralizador que es privado. Lo que me preocupa de la propuesta es que estamos hablando de un monopolio, Jaime. Y lo primero que te enseñan en un curso básico de economía es que el monopolio, primero, es ineficiente. Y segundo, si estamos hablando de un monopolio estatal, tenemos el riesgo altísimo de que no solamente sea más ineficiente, porque hoy día si miramos los números que yo he puesto en esta gráfica, hoy día la FPNet le genera un ahorro neto a ti, a mí y a los empleadores de 56 millones de soles al año. Mientras que si esa recaudación le hiciera hoy día SUNAT, le costaría adicionalmente 140 millones de soles al año. Entonces, no solamente estamos hablando del alto riesgo de la nacionalización, que podría darse obviamente no en este gobierno, sino en cualquier otro, sino de que per se ya hoy existe un ente centralizador que cumple el rol de reducir los costos y trasladarlo al afiliado, sino que además estamos pensando en la posibilidad de que este ente se encargaría no solamente de afiliar a los trabajadores y por ende serían los trabajadores dependientes. Porque no me imagino cómo un trabajador independiente que está en San Juan de Lurigancho o en el mercado Nicachi, ¿no?, se va a afiliar a través de este mecanismo buscando el mismo la forma de afiliarse independientemente cuando no hemos creado la conciencia. Creo que la propuesta no responde necesariamente a la necesidad de lograr la afiliación de los trabajadores independientes y creo sinceramente que si hoy existe un ente centralizador que realiza esta tarea, la puede seguir haciendo. Hay un programa en el cual nosotros venimos trabajando que lo que busca no solamente es adicionar al ente centralizador de recaudación, aportes, administración de cuentas, sino también incluir componentes importantes de, no me pusieron última lámina, de prestaciones y de educación financiera. Lo último que quería decir es que nosotros hemos recorrido el país para llegar a esta presentación y mi última fotografía no es una fotografía vacía, es una fotografía en la que trasladamos la visión de cientos de peruanos que hoy día esperan de esta reunión el inicio de una conversación en la que efectivamente, más allá de las ideas y las posturas ideológicas, podamos apostar por el trabajador independiente y por mejorar la cobertura de los que hoy día están cotizando al sistema privado de pensiones y el sistema público. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, hay que agradecerle a Giovanna Prialé la claridad de sus opiniones, sin duda. Javier Poggi, una pregunta. Esta
entidad centralizadora que ya tienen, dice el sistema de AFP, ¿cuán diferente o en qué se diferenciaría de la que propone la comisión? ¿Cuán avanzada está esta entidad? ¿Realmente centraliza? ¿Ayuda a reducir comisiones? ¿Las comisiones se han reducido como consecuencia de eso? ¿Puede ser la centralizadora propuesta por la comisión? Sí, yo creo que hay que mirar la propuesta que tiene dos componentes. Uno es centralización, que busca eficiencia, reducción de costos y cómo eso se traslada. Pero lo otro que hay que prestar atención es qué funciones se le estarían atribuyendo a esta centralizadora y qué motiva esas nuevas funciones, porque en buena cuenta, si he entendido correctamente, desaparecerían las AFPs que gestionan hoy día un portafolio o un conjunto de posibilidades de inversiones, y más bien esta centralizadora con un consejo de notables definiría por sí sola cómo estructurar en diferentes clases de activo y licitarlo a diferentes gestores. Entonces ahí hay un cambio importante y toma decisiones de inversión que trata de alinearlo más a largo plazo en vez de al corto plazo y trata de alinearlo con un poco un tema de ciclo de vida, o sea, con el horizonte y el apetito a riesgo que tengan las personas. Entonces, es más profundo que simplemente decir centralizo lo que se está proponiendo. Yo comparto que hay una serie de riesgos en ir a un modelo centralizado con todas estas funciones. Y no estoy seguro si, digamos, para empezar habría un costo de transición o riesgos de transición altos, y no sé si el destino final va a generar una superioridad de lo que hoy día existe. Me parece que un camino más fácil es construir sobre el sistema actual. Y quizás lo que yo dejaría sobre la mesa es que yo creo que se pueden lograr en buena cuenta los mismos objetivos que está buscando Augusto y con los cuales yo coincido, pero, o la comisión, para decirlo más propiamente, pero con otras herramientas y que no tengan que generarse cambios tan grandes y con los riesgos que estoy mencionando. Por ejemplo, existe el concepto de incorporar en la industria el uso de benchmarks, que bien puede ser un consejo de notables quien defina, exógeno, digamos, a la industria, con un criterio de orientación de más largo plazo, pero que dé libertad a las AFPs bajo el marco actual de operar con una referencia de un benchmark y dar espacio para que hayan desviaciones de eso, porque se quiere la creatividad, la innovación, las diferentes maneras de aproximar estrategias de inversión. Y claro, si hubiera una desviación muy significativa del benchmark, tendría que haber alguna consecuencia o algún factor de corrección ahí. Pero digamos, hay manera de hacerlo dentro del sistema actual. El tema de ciclo de vida también, o sea, el sistema nació con un solo fondo, luego pasó a 3, luego a 4, quizás no hay un alineamiento tan claro a ciclo de vida, pero ciertamente la ley permite ir construyendo diferentes fondos para ir alineando mejor con temas de ciclo de vida. Eso también tiene ciertas restricciones en la profundidad del mercado porque tiene que poder diferenciarse claramente diferentes regímenes de inversión para poderlos finalmente la gente asociar a diferente apetito por riesgo y al horizonte que tiene en función de su edad, digamos, ¿no? Se puede lograr lo mismo construyendo bajo el sistema actual. Y por temas de eficiencia hay una plena coincidencia que se requiere centralizar. De hecho, ya hay un proceso en marcha, como se ha mencionado aquí, hay partes centralizadas, hay más que puede centralizarse, porque creo que en el imaginario de la gente, lo que, para decirlo de manera sencilla, sin entrar a todo el detalle operativo, es, uno pensaría que se centraliza el back office y realmente donde se compite es en la inversión. Falta caminar más para completar ese proceso. Y yo creo que ese proceso, cuando esté culminado, puede generar un ámbito de competencia importante que garantice que esas reducciones de costos se trasladen a comisiones. Y digo esto porque si es que un nuevo entrante para gestionar solamente se preocupa de la parte de inversiones y se logran dos cosas importantes, que lo que pague corrientemente a la centralizadora esté en función de su participación de mercado y que ingresar al club sea posible, porque hay otras maneras de poner barreras de entrar al club, entonces yo creo que va a haber atractivo importante para que hayan nuevos jugadores en el mercado. Un ejemplo en paralelo creo que ha ocurrido en el mundo de
del seguro de invalidez y sobrevivencia, donde se centralizó completamente, se cambiaron las reglas en ese entorno, y no tengo la cifra exacta, pero el número de empresas participantes más que se duplicó. Entonces yo creo que se pueden, digamos, para dejarlo sobre la mesa como debate, porque hay una propuesta aquí, alternativamente creo que se puede lograr lo mismo, pero construyendo sobre un sistema que ya existe y facilitando que hayan diferentes actores tomando decisiones en vez de centralizar todas las decisiones en un solo lugar. David Kaplan, una pregunta. Javier Poggi mencionó en su intervención anterior que hay el riesgo de que se abuse del subsidio del Estado, que este pueda salir de control y que más bien habría que, el subsidio del Estado debería venir después de un aporte, porque si no, la pregunta es, ¿quién va a aportar si está siendo subsidiado por el Estado? Es decir, no se fomenta realmente el ahorro voluntario. Y otra pregunta al respecto, una de las modalidades que se plantea es que uno aporte una cantidad adicional a una factura, por ejemplo, en el consumo. Se plantea la factura de teléfonos, pero nadie voluntariamente va a querer pagar más. Entonces, ¿no sería bueno más bien poder, como ha planteado Lampali en su momento, que parte del IGB que uno paga, el del IVA que uno paga, cuando compra algo, parte de eso, una parte pequeña, digamos, vaya automáticamente, si uno lo decide, a su cuenta individual? No, muy bien. Dos puntos importantes. Respecto al primer comentario, entendiendo, por supuesto, la preocupación de si hay incentivos para el ahorro y por supuesto que este nuevo sistema que se pretende construir tiene que analizar muy bien el tema de los incentivos. Sin embargo, me temo que sin ningún aporte subsidiario del Estado se puede dar sin un aporte de un individuo. El resultado final va a ser que un porcentaje muy alto de peruanos se jubila sin ninguna pensión de ningún tipo. Yo creo que sí, simplemente que sea antipobreza y cuidando su financiación, creo que algún tipo de pilar básico debería considerarse aún sin ningún aporte. Y sobre ese tema, voy a contestar esa pregunta un poco de manera más general. Ha habido muchos avances recientemente en lo que llamamos economía conductual, economía de comportamiento. Y sí, efectivamente, nadie aporta voluntariamente. Sin embargo, si se me deduce algo, a menos que diga que no, luego muchas personas no toman esa acción de no hacerlo para retirar el dinero. No siempre, pero a veces es posible. Entonces, en cuanto al ahorro voluntario, yo creo que se puede avanzar en varios frentes. Un aspecto es tecnológico, permitir que haya maneras fáciles de ahorrar, y yo creo que es parte de… El aspecto regulatorio es importante, que haya un marco regulatorio que permita fácilmente ahorrar, y el otro tema es reconocer que somos seres humanos, y no tomamos decisiones tal cual como nos enseñaron en Economía 1, ¿no? Y luego un pequeño cambio de diseño que parece ser de poca importancia, pero puede hacer toda la diferencia. Por ejemplo, mencionando solamente uno, la opción por defecto, o expresar la necesidad de ahorrar de una manera que se entienda mejor. Entonces, yo creo que el ahorro voluntario sí se puede fomentar. Para dar un dato, yo vivo en México, el ahorro voluntario se ha multiplicado por 7 en los últimos años. Sigue siendo pequeño, pero sí ha habido avances, y creo que a través de esta combinación tecnológica, regulatoria y aprovechando las lecciones recientes de la economía conductual. Bien, bueno, me parece que hemos llegado al final de esto. Muchísimas gracias y un aplauso para nuestro